vamos a dar comienzo. La porción de esta semana se llama Y aparecí, que va desde Éxodo capítulo 6, versículo 2, al capítulo 9, versículo 35. Y la titulé como Un corazón obstinado y sus consecuencias. Y quiero que vayamos un poquito hacia atrás, ¿no? Ya, si pueden ver, ya vamos en el capítulo 6. Si bien no hemos hecho video, estuvimos de vacaciones, pero sí hay material en el canal para que puedan ir viendo. Podemos ver que ya terminamos el libro de Génesis y ahora podemos entrar en el libro de Éxodo, donde el pueblo ya se había multiplicado, ¿no? Y se levantó otro faraón que no conoció a José y entraron en la esclavitud. Toda esa parte ustedes ya la conocen, ya la saben de memoria, ¿verdad? Entonces ya entramos, Dios hizo el llamamiento de Moisés, ¿no? Y ahora vamos a ver cuál es la situación en que se encuentra Moisés y el pueblo de Israel. Si bien sabemos, ¿no?, que se había multiplicado también la servidumbre, la esclavitud en el pueblo de Israel ahí en Egipto, pero vamos a ver cuál era la situación de Moisés y de Israel ante la buena noticia, la buena nueva que Dios le había dado. ¿Cuál era la buena nueva que Dios le había dado al pueblo de Israel? Que iban a ser libres. Esa era la buena nueva, que ya no iban a ser más esclavos. ¿Y cuál es la buena nueva que tenemos hoy en día nosotros? La misma, que ya no somos esclavos, sino que somos libres por medio de ese sacrificio, ¿no?, que hizo Yeshua, de ese Salvador. Así que en el lugar de Moisés vino Yeshua, ¿sí? Esa sombra que tuvo Moisés era Yeshua, que venía a hacer las cosas todas nuevas, a darnos una buena nueva a nosotros, el Evangelio. Entonces, ¿cuál era la situación? Y vamos a leer la situación de Israel, cómo se encontraba Israel ante esa situación de esclavitud y de servidumbre. Éxodo capítulo 6, versículo 9, Dios le primero en el versículo 1 dice, Yahweh le dijo a Moisés que vaya delante de Faraón, que él lo iba a sacar con mano fuerte, ¿no? Así como estuvo con su padre Abraham, Isaac y con Jacob, con sus padres, ¿no? Ahora él los iba a sacar con mano fuerte. Y en el versículo 9 nos dice cuál es la situación, cómo se encontraba el pueblo de Israel. Versículo 9, de esta manera Dios también le dijo, ve, habla a los hijos de Israel, ¿no? De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¿Qué significa congoja de espíritu? A ver. Estaban pensando en otra cosa. Congoja de espíritu, pensar en otra cosa. ¿En qué podían estar pensando? ¿Qué es una congoja? ¿A qué se sienten cuando digo así? ¿Cómo es cuando si ustedes están esclavos? ¿Cómo se sienten? Si están Tremendamente mal. tristes, mal, depresivos. Y la congoja de espíritu es una depresión. Es una tristeza tremenda. Entonces, ¿por qué no lo escucharon ellos? Porque estaban tan angustiados y tan depresivos por toda la situación, que va a venir Moisés y le va a decir, miren que Dios los va a sacar, van a ser liberados. Tengo una buena nueva y ustedes van a ser liberados de la mano de Dios, con manos fuertes lo va a sacar. Y ellos no lo escucharon. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces, si nosotros nos ponemos en su lugar, Dios nos dice, está todo bien, va a estar todo bien, Dios está en el control. Y nosotros nada. Y estamos tan angustiados y tan depresivos, tan pensando en otra cosa, en la situación de que ellos estaban pasando, en ese pozo depresivo, que ¿qué vamos a escuchar a Moisés? ¿De dónde nos vamos a ser liberados? No, es imposible. O sea, ellos estaban depresivos, sin ánimos y sin fe. No había esperanza para ellos, ¿no? Entonces vemos esa situación en la que se encontraba Israel. ¿Y cómo se encontraba Moisés? Moisés dice, cuando Dios le dijo, bueno, andá y habla a Faraón, decirle que los deje salir, se lo voy a parafrasear, ¿no? Y Moisés dijo, ay, Señor, no sé hablar, yo soy torpe, ¿cómo? No. Y si Israel ni siquiera me escuchó a mí, mirá si me va a escuchar el faraón, el rey, imposible. Entonces en las dos situaciones tenemos el ánimo por allá abajo y la fe también, o sea, es imposible que alguien me escuche. Pero Moisés fue obediente. Dios le dijo, ¿ustedes piensan que Dios no sabía que Moisés era un poco tardo
o algunos dicen tartamudo, pero era un poco tímido para hablar, ¿no? ¿Ustedes piensan que Dios no sabía eso? Dios prepara todas las cosas de antemano. Y estaba su hermano Aarón. Y dice que Moisés para Faraón, en el versículo 7, dice que, lo voy a leer, dice: Yahweh dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Aquí la palabra Dios no quiere decir que Moisés era un Dios. En los Salmos también nos dice, vosotros sois dioses. Y hay mucha gente que se confunde con eso. Dice, vieron, nosotros también somos dioses. No, la palabra Dios en hebreo es la palabra Elohim. Y se puede traducir como jueces, o como Dios, o como nuestro Dios supremo, el Todopoderoso, o como alguien que juzga. Entonces, si nosotros lo miramos de esta manera, podemos ver que Moisés iba a ser como un juez para Faraón. ¿Qué hace un juez? Dicta ¿qué cosa? Sentencias, juicios. Y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Qué hacía el profeta? Advertía. El profeta, podemos ver en toda la historia, o sea, bíblica, que los profetas siempre advertían y decían: si no te arrepentís, te va a pasar esto, esto, esto y lo otro, ¿no? Entonces podemos ver estas dos situaciones. Moisés y el pueblo de Israel estaban sin ánimo y sin fe. Moisés, bueno, si alguien me acompaña, bueno, yo voy a seguir obrando, ¿no? Pero muchas personas, así como Moisés y así como Tomás, necesitan ver para creer. ¿Se acuerdan del discípulo de Yeshua? No creía que era él. Y Tomás dice que necesitó ver señales, las heridas, ¿no? Y Jesús, ¿qué le dijo? Yeshua, ¿qué le dijo? Bienaventurado aquel que no vio y creyó. Pero aún así, ¿Dios qué hizo? Le mostró la señal. ¿Y qué hizo acá Yahweh? Tuvo que mostrar señales para que ese pueblo que estaba con congoja, aquel pueblo que estaba desanimado, que no tenía fe, pudiera crecer en fe y crecer y creer que Él era el que estaba en control de todas las cosas. Entonces, yo me anoté acá que tenemos dos opciones: creer en las señales y maravillas o endurecer nuestro corazón a pesar de haber visto la mano de Dios, ¿no? Porque vamos a ver que tanto como Israel y como los egipcios, algunos creyeron y otros no creyeron. Y los dos bandos, vamos a decir, vieron las señales y las maravillas de Dios. Y usted me puede decir, bueno, pero Israel fue salvo. Sí, pero podemos ver durante toda la historia, podemos ver cuando ellos entraron en el desierto, que ellos todavía recordaban lo que había pasado en Egipto, todas las cosas que Dios hizo, que vamos a estar viendo. Y ellos no se acordaban. En la primera prueba ya se olvidaban. Ay, no, que era mejor estar en la tierra de Egipto, ¿no? A pesar de haber visto a Israel todas las señales, muchos de ellos no creyeron. Y los egipcios, hay egipcios que creyeron en Dios. Y porque vieron también las señales. Entonces, a veces, Dios nos da dos opciones también. No nos muestra ninguna señal y está en nosotros en creer, ¿no? Bienaventurado el que no vio y creyó. O está la opción que Él también nos muestra señales para que creamos. Pero cuando un corazón está endurecido, no hay señal, no hay de nada que nos haga ver el poder, la mano de Dios. Amén. Entonces, vamos a comenzar con la porción en el capítulo 7. Eso fue una intro. Y ver algo muy curioso en esto. Porque vamos a hablar del endurecimiento de nuestro corazón, ¿no? Y las consecuencias que nos lleva, no solo a nosotros, sino a nuestro entorno. Dice en el versículo 3, versículo 1 vamos a leer del capítulo 7. Éxodo 7, 1 hasta el versículo 4. Dice: Yahweh dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, juez para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta, tu vocero. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Parece un poco raro esto, ¿no? Porque dice, yo endureceré el corazón de Faraón. Y en el versículo 4 dice, y Faraón no os oirá. ¿Qué quiere decir esto? Porque dice,
Pensemos por un momento que Dios era capaz de eliminar a los egipcios y Faraón así de una, ¿no? Y el pueblo de Israel quedaba libre. Pero acá parece que Dios estaba haciendo todas las cosas mal, todas las cosas al revés, porque dice, yo endureceré el corazón de Faraón, y parece algo injusto, ¿no? Viste, no le dio oportunidades, ni siquiera a Faraón, de que se arrepintiera, ¿no? Dice, y él no los oirá. O sea, por culpa de Dios, por endurecer el corazón de Faraón, él no los va a oír y no los va a dejar ir. Parece algo ilógico, pero Dios acá nos está adelantando la historia. Vamos a ver qué sucede antes de que Yahweh mismo endureciera el corazón de Faraón. ¿Sí? Vamos a ver cuál fue la actitud de Faraón hasta el momento que Dios endureció el corazón de él. Y vamos a ver que cuando Dios nos habla, hoy estábamos cantando, ¿no? Háblame, si estoy equivocado, háblame. Si la fama me cambió, corrígeme, ¿no? Vamos a ver que en todas las señales, en todas las plagas, Dios va salteándose. Una da sin aviso y hace la señal. Hay en dos que Él da aviso, ahora la vamos a ir leyendo. Una sin aviso y así la va haciendo en todas las plagas. Y vamos a leer la vara, la primera señal ante Faraón vendría a ser la vara de Aarón. En el capítulo 7, versículo 8, dice, habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Yahweh lo había mandado. Y echó a Aarón a su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿Y qué pasó? Ahí vamos a ver el primer endurecimiento de Faraón. Y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Yahweh lo había dicho. ¿Quién endureció el corazón? ¿Dios o Faraón fue? Dios había dicho primero que que Yahweh mismo, que Dios misma iba a endurecer el corazón. Pero acá nos dice que el corazón, o sea, de la propia voluntad de Faraón, fue él. El Faraón mismo dijo, no, por más que haga ese milagro, yo no voy a creer. Y dice, y el corazón de Faraón se endureció, quedó duro, no lo escuchó, como Yahweh lo había dicho. Entonces vamos a ver que esta es la primera vez que Faraón tiene una oportunidad para darse cuenta de que el Dios de Moisés y del pueblo de Israel era un Dios poderoso, ¿sí? Pero él no quiso ir, la primera vez. Seguimos con la otra plaga, la plaga de cuando convirtió las aguas del río Nilo en sangre. El capítulo 7, versículo 22. Del 14 lo vamos a leer, ¿no? No lo vamos a leer todo, pero del 14 nos empieza a decir, entonces Yahweh dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón y he aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile, o sea, acá le está advirtiendo, Yahweh, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Yahweh, en esto conocerás que yo soy Yahweh, he aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Acá, en la primera señal, él no advirtió nada que se iba a convertir a Faraón, no le advirtió, ¿no? Y acá nos advierte, le advierte a Faraón, mirá, si vos no querés oír y no querés dejar ir a mi pueblo, yo voy a convertir las aguas en sangre, les advirtió. Pero ¿qué pasó? Sucedió lo que Dios había dicho y en el versículo 22 dice, Faraón, dice que los hechiceros hicieron lo mismo, ¿no? Con sus encantamientos. Dice que Faraón endureció y no los escuchó como Yahweh lo había dicho. El segundo endurecimiento del corazón de Faraón por voluntad propia. No fue Dios, fue él el que endureció
su corazón. Entonces sigamos. Acá nos avisó, ahora vamos a ver la señal de las ranas. Este también es una señal que Dios le avisó a Faraón. Éxodo 8:1 dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Yahweh ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisiste dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y bueno, ¿y qué pasó? Sucedió. Dios le advirtió, le dijo, va a suceder esto. Y en el versículo 15 vemos el tercer endurecimiento de Faraón. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, o sea, porque Dios le dijo, Faraón le dijo, por favor, orá por mí, intercedé, y bueno, yo lo voy a dejar ir, o no, como que por la situación, bueno. Pero dice, viendo que le había dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó como Yahweh lo había dicho. El tercer endurecimiento. ¿Qué pasa? Esto nos puede pasar a nosotros también. Que cuando estamos por prueba, ¿no? Que mucha gente, bueno, si mi hijo se sana, o si me sale tal trabajo, Señor, yo voy a servirte, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Dios le da el trabajo, se sana el hijo. Después se olvida. Vuelven a endurecer su corazón, vuelven a llevar una vida descarriada y una vida sin querer hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que pasó con Faraón, ¿no? El tercer endurecimiento con las ranas. Podemos seguir con las señales, las plagas de los piojos. Este fue sin aviso. Dios nos avisa una, dos, y la próxima viene sin aviso, viene una consecuencia. Éxodo 8, versículo 16 dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, o sea, ahora no le dijo, ve y dile a Faraón, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Y dice que los hechiceros, así también, y los hechiceros, versículo 18, hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo piojo tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón, o sea, viendo que quizás las anteriores los hechiceros podían hacer, bueno, esto es un encantamiento de Moisés y Aarón, ¿no? Viste, mis hechiceros también, pero ahora ni los hechiceros pudieron hacer esto, ¿no? Y aún así, el corazón se endureció de Faraón por cuarta vez. ¿Vieron todas las oportunidades que Dios le está dando a Faraón? Y Faraón aún así no quiere escuchar. Y vemos que están siendo afectados no solo Faraón, sino que todo Egipto, ¿sí? Y vemos también que hasta acá, hasta los piojos, Israel también estaba siendo afectado, pero no afectado de la manera, esto es un pensamiento mío, como eran afectados los egipcios, porque todas estas plagas, las ranas, el agua, los piojos, para los egipcios tenían un significado. Había un dios de la rana, estaba el dios del río Nilo. Los piojos para los egipcios, si ustedes pueden ver películas y todo, la mayoría de los egipcios eran pelados porque tenían miedo a los piojos, ¿no? Y los hebreos eran peludos, como si tenían pelo. Entonces, para ellos esto era algo sagrado, vamos a decir, ¿no? Pero hasta ahora, hasta el momento, todos los israelitas también sufrían de esto, podían ver las señales. Y aún así, estas señales servían para el pueblo, ¿para qué? ¿Qué le faltaba a ellos? ¿Qué le faltaba al pueblo? Fe. Estaban desanimados. Pero al ver estas cosas, el pueblo de Israel tenía dos opciones. O decir, que Dios malo a nosotros también nos está tocando. O creer de que Dios tiene una mano poderosa y de que ellos habían sido también guardados de todas esas cosas. Ahora vamos a ver en la plaga de las moscas. Acá Dios le avisa. Y fíjense en lo misericordioso que es Dios, ¿no? Que le avisa. Mirá, Luján, mirá, Olga, mirá, Ximena. Si vos no haces esto, te va a pasar tal cosa. Y a veces Dios nos manda así las pruebas, las plagas, y no nos da aviso porque ya nos dio muchas oportunidades. Dice, versículo 20 del capítulo 8. Yahweh dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y aquí él sale al río, y diles,
Yahweh ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre todas tus clases, sobre tus casas y toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de mosca, asimismo la tierra donde ellos están. Y aquel día yo apartaré de la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, en el cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Yahweh en medio de la tierra. Algo acá, para hacer un paréntesis que estaba pensando, yo creo que también había un dios de la mosca, un dios de, no sé qué era, creo que daba fertilidad, no recuerdo muy bien, pero ellos tenían un dios para la cosecha, para todo tenían, el dios de la langosta, el dios de, bueno, tenían un montón. Y me acordé que hay un demonio, Belzebú, creo que se llama, que es el dios de las moscas, o sea, ¿no? Y yo pensé, ¿por qué el pueblo de Israel no fue atacado con esto? Fue librado de este demonio, ¿no? Y el pueblo de Egipto sí. Fíjense que para el pueblo de Israel las otras plagas no tenían significado, no tenían peso espiritual, pero esta plaga sí tenía un peso espiritual. Era el dios de Belzebú, ¿no? De las moscas. A veces en casa aparece una mosca, y cuando mi esposo se reía al principio, ¿no? Apareció una mosca esa verdecita, decía, no hay nada podrido, no hay nada feo, ¿qué tienen que estar haciendo estas moscas acá, no? Y yo decía, en el nombre de Yeshua te vas de acá, ¿no? Y a veces son espíritus, no quiere decir que ahora aparezca una mosca en tu casa y vos estás endemoniada, ¿no? Pero hay espíritus que se mueven en muchos lugares, entonces nosotros tenemos que estar despiertos a reprender esos espíritus, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención de la separación que Dios hizo con el pueblo de Egipto bajo tinieblas, bajo espíritus malignos, y el pueblo de Israel que la luz estaba llegando a ellos estaban pudiendo ver las cosas con claridad, estaban viendo las señales que Dios le había dicho, había anunciado, había avisado y se estaban cumpliendo, ¿no? Entonces, en el versículo podemos seguir leyendo. ¿Qué pasó? No hizo caso, vinieron las moscas, era insoportable las moscas. Dice el versículo 32, mas Faraón endureció una vez más su corazón y no dejó ir al pueblo. Esto fue el quinto endurecimiento de Faraón. Él no quiso escuchar a Dios y nos quiso escuchar las señales que Dios estaba dando. Entonces sigamos con la plaga en el ganado. También fue con aviso, Dios le avisó. Capítulo 9. Entonces Yahweh dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, y que les dijo, y diles, o sea, le avisó. Yahweh, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir, y lo detienes aún, he aquí, la mano de Yahweh estará sobre tu ganado, que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plagas gravísimas, y Yahweh hará separación de entre el ganado de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de los hijos de Israel. Dios separa la muerte. Dios nos da vida a nosotros y muerte a aquellos que no quieren escuchar la voz de Dios. ¿Y qué pasó con Faraón? Versículo 7. Entonces Faraón envió, y aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. El sexto endurecimiento del corazón de Faraón. 6 veces Dios le dio la oportunidad para arrepentirse, para cambiar, y él no quiso, a pesar de ver las cosas que vio. Y vamos a ver que ahora viene la plaga de las úlceras, y esta viene sin aviso. Dice, Yahweh dijo a Moisés y Aarón, toma puñado de cenizas de un horno y esparcirla Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo
sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres, en las bestias y en todo el país de Egipto. O sea, Dios le dijo, toma esto, hace esto, y eso va a ser úlceras en todo el pueblo, el país de Egipto. No les avisó. Y dice, sigue diciendo, versículo 10, y tomaron cenizas de horno y pusieron delante de Faraón, y los esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en todos los hechiceros y en todos los egipcios. Y ahora, ya no me perdí la cuenta, digamos esta séptima vez, ¿quién endureció el corazón? Pero Yahweh endureció el corazón de Faraón. En la séptima vez ya no había vuelta atrás. Yahweh mismo fue quien endureció el corazón de Faraón. ¿Y por qué Dios le dio 6 oportunidades y no 7 a Faraón? Porque el número 6 representa el número del hombre. Dios le da 6 oportunidades. Esto no quiere decir que a nosotros nos da justos 6 oportunidades, ¿no? Pero representa el número del hombre. ¿Y qué nos está hablando acá? Que el hombre es terco. Y que Dios nos da muchísimas oportunidades y nos habla, nos muestra señales, nos muestra prodigios, nos ayuda, y nosotros seguimos endureciendo nuestro corazón y no queremos escuchar. Hasta llegado el momento, que el número 7 es perfecto, es el número de Dios, endurece el corazón del hombre. Endureció el corazón de Faraón. Y ahora sí no lo iba a oír. Y ahora sí iban a venir las cosas peores de los que ya habían pasado. Entonces, después, si ustedes pueden seguir leyendo, porque la porción sigue hasta el 35, versículo 35, viene la plaga de los granizos. Acá quiero leer una versión antes de pasar a la próxima plaga. En la versión Naka Columna, en el capítulo 9, versículo 15, porque acá la Reina Valera dice, porque ahora yo extenderé mi mano, hablando de que venía con, le avisó Dios. Entonces, perdón, vamos a leer del 13, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 13, la plaga del granizo. Entonces Yahweh dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, o sea, viene con aviso. Yahweh, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. El versículo 15 y 16 me gustó en la versión Naka Columna, que dice, si yo hubiera tenido mi mano, si yo hubiera tendido mi mano y te hubiera herido con la peste, tú y tu pueblo habrías desaparecido de la tierra. Pero te he dejado con vida para que por ti brille mi poder y mi nombre sea celebrado. En la versión lenguaje actual dice, si hasta ahora no lo he hecho, perdón, en el versículo 15, si yo lo hubiera deseado, habría castigado a todos los egipcios con una enfermedad tan terrible que ya estarían muertos. Y si hasta ahora no lo he hecho, es porque quiero mostrar mi poder y porque quiero que todos en el país me conozcan. O sea, es rara la versión de Reina Valera, pero me gusta el lenguaje actual y el Naka Columna. O sea, él les dijo, si yo hubiese querido, los destruía a todos. Pero yo quiero que ustedes me conozcan, que ustedes vean mi poder, lo que soy capaz de hacer y lo que soy capaz de hacer por ustedes. Porque si alguien se mete con los hijos de Israel, Dios es capaz de exterminar a todos aquellos enemigos de su pueblo, de sus hijos. Entonces Dios lo que quería hacer era mostrar su poder, mostrar todo lo que Él tenía para dar, ¿sí? Entonces vemos que versículo 17 dice,
en el Reina Valera, ¿todavía te encerborveces? O sea, ¿todavía no quieres humillarte? En otras versiones dice, contra mi pueblo, para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo, muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Entonces Dios, a pesar de que endureció el corazón de Faraón, el pueblo Egipto, los egipcios, estaban escuchando también la sentencia que Dios iba a dar, dice, ¿no? Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Yahweh, hizo huir a sus criados y a su ganado a casa. Mas al que no puso en su corazón la palabra de Yahweh, dejó sus criados y sus ganados en el campo. ¿Y qué pasó? Destruyó todo. Y vamos a leer en el versículo 30, dice 31, dice, el lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. ¿Qué tiene que ver esto que nos muestra en la historia? O sea, ¿para qué nos muestra en la historia de que el lino y la cebada fueron destrozados, pero el trigo y el centeno no fueron porque todavía no habían crecido, ¿no? No habían madurado, todavía no habían espigado? Porque nos está mostrando en la época en que se encontraba en Egipto. ¿Cuál es la temporada? ¿Cuál es la estación? ¿Y qué quiere decir esto? Que acá, yo creo, en lo personal, que actuó la fe al 100% de Moisés. Porque en la temporada, en la estación que se encontraba la tierra de Egipto, no era común que lloviera, o sea, que cayera ese granizo, o sea, que hubiera ese temporal tan fuerte que nunca hubo en la tierra de Egipto. Entonces esto nos está mostrando, como en toda la palabra, tanto las fiestas, nos habla del calendario agrícola, ¿no? Nos muestra para saber en qué temporada estaban. Acá nos muestra esto para saber en qué temporada. Entonces, quizás un corazón endurecido, pero si en esta época es como que, digamos ahora en pleno diciembre, que cae una nevada. ¿Quién creería eso? Nadie, ¿no? Pero Dios viene y nos dice por medio de un profeta que va a venir una helada tremenda, abríguense, y va a durar, no sé, 7 días. Y se van a enfermar muchos ancianos y muchos niños, y se sugieren que nunca se vio en Uruguay una nevada así. Nunca, ¿no? Y menos en nuestro departamento, que acá de 40 arriba grados, ¿no? Entonces acá actuó la fe de Moisés. Que les diga, mire, va a caer un granizo. El faraón no creyó. Algunos egipcios creyeron. ¿Por qué creyeron? Porque ellos ya venían viendo las señales y maravillas que Dios había hecho. Todo lo que Dios había avisado se cumplió. Todas las señales. Entonces, esto también fortaleció el pueblo de Israel, la fe de Moisés y también la fe de los egipcios. Bueno, vimos todo lo que Dios hizo. No hay de otra de creer en esto. Esto va a suceder, aunque ni siquiera habíamos llegado todavía en el invierno mismo frío en Egipto. Esto va a suceder porque Dios ha mostrado que Él es así y que Él es fuerte y poderoso, ¿no? Entonces acá el pueblo, en lo personal, creo que aumentó su fe. Bueno, ahora estaba viendo todas las cosas que Dios estaba haciendo y que con mano fuerte y con mano poderosa los iba a sacar. Amén. Entonces, conclusión para todo esto. Podemos recordar que muchas veces Dios nos probó y nos prueba a nosotros, ¿no? Dice, creo que en Deuteronomio, no sé si es 8, que dice que Dios nos prueba para saber lo que hay en nuestro corazón, si habíamos de guardar o no sus mandamientos. Porque nosotros podemos decir, sí, Señor, yo te amo, yo quiero guardar, pero cuando vienen las plagas, las dificultades, nosotros dejamos de creer, ¿no? Endurecemos nuestro corazón.
Y dice ya al finalizar en Deuteronomio, cuando Moisés estaba yendo, Dios le hace dar un discurso y le dice: yo conozco que este pueblo es rebelde, es de dura cerviz. Deuteronomio 31. Dice: porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. Es aquí que aún viviendo yo como vosotros hoy, sois rebeldes a Yahweh, cuánto más después de que yo haya muerto. Podemos ver las veces que el pueblo de Israel, y como dije, no solo los egipcios habían endurecido, Faraón endurecido su corazón, sino que el propio pueblo, después de haber todas las señales, endurecieron su corazón. Podemos seguir leyendo en el libro de Jueces, que se levantaba un líder, andaban bien, moría el líder y ellos se descarriaban, se iban tras otros dioses, y así iban. Subían, bajaban, subían, bajaban, subían, bajaban, ¿no? Volvían y venían, endurecían su corazón. Vayamos, hagamos lo que nuestro corazón nos indique, nuestros pensamientos, y no tenían en cuenta a Dios. ¿Cuántas veces Dios nos habla? No hagas esto, no comas esto, no te juntes con ciertas personas porque te hacen mal. O sea, no quiere decir que ahora nosotros, el otro día escuchaba sobre la secta, ¿no? Que la secta lo que hace es que solo de tu congregación te puedes juntar. Pero hay veces que nos podemos reunir con personas que lo único que nos hace es cargarnos de cosas que nosotros no nos hace bien. De toxicidad, como hoy es típico escuchar, ¿no? Cargar nuestro corazón. Y Dios nos dice: alejate de esta persona porque no es buena consejera, alejate de esto, no hagas esto, haz lo otro. ¿Cuántas veces nos da oportunidad así como Faraón y nosotros no queremos escuchar? No queremos oír la palabra de Dios. Entonces, a todo esto, la palabra hoy nos está mostrando de que un corazón endurecido trae sus consecuencias. No solo a nosotros, sino a nuestro entorno. Yo hago lo que yo quiero, pero después de viejo me van a querer cambiar a mí. No, si yo siempre fui así soy yo. Ese es un corazón endurecido, y el único que puede ablandar el corazón es Dios. Pero cuando nosotros nos humillamos, y cuando nuestro corazón dice, ¿cómo es el versículo? Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. No sé si lo dice así específicamente, pero se entiende la idea, ¿no? Dios no rechaza el corazón al que está humillado, que reconoce realmente, no como Faraón: bueno, sí, yo sé que hemos pecado, pedí por nosotros, Moisés, pedí por nosotros, pero a los 2 días ya se olvidó de eso y volvió a hacer lo mismo. Dios realmente sabe cuando son lágrimas de cocodrilo, como decimos acá, y cuando es realmente un arrepentimiento verdadero. Entonces tengamos presente eso. Dios nos da muchas oportunidades, es misericordioso, pero va a llegar un momento que Él nos va a entregar a nuestros propios deseos, dice, a nuestros propios deseos carnales, ¿sí? Entonces tengamos presente en eso, porque el Señor está a las puertas, está pronto a venir, y no es una frase bonita y una frase que te asuste, sino que Él va a venir y Él va ¿a qué? A separar el trigo de la cizaña. Él va a separar el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto, aquel que está con vida, aquel que tiene luz y aquel que está en tiniebla. Amén.